Hola, junto a mis compañeras de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Iberoamericana, les compartimos un análisis profundo sobre un tema donde hablaremos cómo la filosofía del derecho ha planteado diversas críticas al modelo de la democracia. Exploraremos las posturas de varios autores que desde distintas corrientes filosóficas cuestionan su validez, sus límites y sus tensiones internas. Al hablar críticas al modelo democrático de la filosofía del derecho, la democracia moderna, aunque ampliamente aceptada como el sistema más justo, no está exento de críticas. Desde la filosofía del derecho, diversos autores han cuestionado su validez, su funcionamiento o incluso su moralidad. Uno de sus primeros puntos de crítica tiene que ver con el ius positivismo. Este enfoque considera válida cualquier ley dictada por la autoridad competente, independientemente de su contenido moral. Así, en una democracia, si la mayoría aprueba una ley injusta, el ius positivismo la sigue considerando válida. Esto lleva a preguntarse, ¿puede una mayoría legislar la injusticia? Por otro lado, el ius naturalismo sostiene que las leyes deben alinearse con principios morales universales, como la justicia, la dignidad humana y la libertad. Desde esta perspectiva, una democracia que aprueba leyes inmorales pierde su validez. El Estado entonces no puede actuar como si la voluntad de la mayoría fuese siempre correcta. Filósofos como Giovanni Sartori dicen que la democracia, aunque suene bonita, puede torcerse. Por ejemplo, cuando se convierten en solo hacer lo que quiere la mayoría, sin pensar bien. A veces las decisiones no se toman con cabeza fría, sino por una emoción o porque los medios manipulan a la gente. Cuando eso pasa, las leyes ya no se hacen con lógica ni con justicia, sino solo para contemplar o tener contenta a la mayoría de la gente. Y ahí es donde la democracia se vuelve muy peligrosa. En resumen, desde la filosofía del derecho se dice que la democracia no puede ser solo contar votos, tiene que estar basada en leyes justas, principios morales, firmes y poner el freno al poder de las mayorías cuando éstas se quieran bajar de la raya. Ahora sí, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la tesis de la Escuela Austriaca de Economía sobre la democracia? Entonces, desde la Escuela Austriaca, la democracia también es objeto de crítica, no tanto de lo moral, sino también desde lo económico y funcional. Autores como Hans Hermann Hoppe y Ludwig von Mises ven en la democracia un sistema que, al basarse en ciclos electorales cortos, en decisiones colectivas, tienden a favorecer el cortoplacismo. Los políticos buscan votos, popularidad, no eficiencia ni sostenibilidad económica. Hoppe ve más allá y afirma que la democracia y los gobernantes actúan como administradores temporales de recursos que no le pertenecen. Esto lleva a decisiones irresponsables, gasto público sin control, inflación, clientelismo política, entre otros. En cambio, en un sistema donde hay propiedad privada clara y poder descentralizado, los incentivos son más responsables. Von Mises, aunque no rechaza la democracia por completo, advierte una economía de mercado necesita límites al poder estatal. ¿Y cómo? Ya que las mayorías pueden votar medidas que destruyen la libertad económica, como altos impuestos, proteccionismo o estatismo, entre otras. En resumen, la Escuela Austriaca de Economía considera que la democracia sin frenos institucionales y sin respeto por la libertad económica tienden a destruir los incentivos de largo plazo, fomentan el gasto excesivo y erosionan la propiedad privada. No se opone a la democracia, pero se desconfía profundamente de sus efectos cuando se aleja del orden espontáneo del mercado. En conclusión, tanto desde la filosofía del derecho como desde la teoría económica, la democracia no es cuestionable, requiere crítica, vigilancia y límites. Pero no toda ley que aprueba la mayoría es justa y no toda decisión popular es económicamente sostenible. Pensar el derecho y la democracia con profundidad nos ha permitido defenderlas con inteligencia y no con ingenuidad. Ahora le cedo el espacio a mi compañera Laura Camila Hernández, quien nos hablará sobre cuáles son los argumentos que utiliza la Escuela Austriaca de Economía
para su crítica a la democracia. Buen día, mi nombre es Laura Camila Hernández y me correspondió la pregunta número 2. ¿Cuáles son los argumentos que utiliza la Escuela Austriaca de Economía para su crítica a la democracia? La Escuela Austriaca de Economía critica la democracia desde una perspectiva económica, política y filosófica, argumentando que este sistema tiende a la ineficiencia económica, la expansión del poder estatal y el cortoplacismo en la toma de decisiones públicas. Entre sus principales argumentos destacan: en primer lugar, tenemos el cortoplacismo político. Uno de los ejes de la crítica es que en la democracia los gobernantes actúan bajo los incentivos electorales de corto plazo. Como deben ser reelegidos, tienden a prometer beneficios inmediatos como los subsidios y el gasto público elevado para asimismo ganar votos, y evitan decisiones impopulares pero necesarias para la sostenibilidad económica a largo plazo. En segundo lugar, tenemos la expansión del Estado y pérdida de libertades individuales. La democracia favorece el crecimiento del aparato estatal, ya que los políticos redistribuyen riqueza mediante impuestos para satisfacer demandas impopulares. A estos se promueven políticas igualitarias que limitan el derecho de propiedad. Según la escuela austríaca, esto conlleva una reducción de la libertad individual y económica en nombre de una voluntad colectiva que cambia constantemente. En tercer lugar, tenemos la democracia como socialismo suave. Autores como Hobbes sostienen que la democracia tiende al igualitarismo y la intervención estatal. La democracia es la continuidad lógica del socialismo. Ambos minan la propiedad privada, aunque lo hagan por medios distintos. La idea es que el voto mayoritario puede imponer decisiones injustas para los propietarios o las minorías, lo que convierte la democracia en una forma encubierta de coacción. En cuarto lugar, tenemos la ausencia de responsabilidad directa. En un régimen democrático, los gobernantes administran recursos que no les pertenecen, como lo son los del Estado. No asumen directamente las consecuencias de sus errores. Y a diferencia del mercado de la empresa privada, en la democracia no hay una penalización real por la mala gestión, lo cual incentiva al derroche y la irresponsabilidad fiscal. Y por último punto tenemos la ignorancia del votante. Los austriacos también retoman ideas de la economía pública. La mayoría de los ciudadanos no tienen sentidos para formarse adecuadamente sobre políticas complejas. Esto conlleva a que las decisiones electorales se tomen en base a eslóganes, emociones o intereses personales, no criterios racionales o técnicos. En conclusión, la Escuela Austriaca de Economía sostiene que la democracia, aunque popularmente vista como un sistema legislativo y justo, presenta serios problemas económicos, políticos y filosóficos, y en sus principales críticas giran en torno al cortoplacismo, las decisiones públicas, la expansión del poder estatal y a expensas de las libertades individuales. Además, señalan que la ignorancia racional de los votantes impide que las decisiones democráticas sean verdaderamente informadas y racionales. De esta forma, la escuela austríaca cuestiona la idea de que la democracia es siempre la mejor forma de gobierno, argumentando que puede llevar a la ineficiencia económica y al deterioro de las libertades. Muchas gracias. Muy buen día, quiero agradecer a mi compañera Laura por su explicación. Ahora yo, Angélica Ginette Trujillo, estudiante de Derecho Virtual, continuaré resolviendo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la tesis que la Escuela Austriaca de Economía tiene sobre la monarquía? La Escuela Austriaca no ve la monarquía como perfecta, pero sí cree que puede ser mejor que la democracia en ciertos aspectos, sobre todo en lo económico. Ellos dicen que cuando el poder lo tiene un rey que sabe que va a estar ahí por mucho tiempo, y que alguno de sus hijos o familia puede llegar a heredar ese poder, pues entonces actúa con más responsabilidad. Es como si fuera algo suyo, ¿sí? Entonces me quiere mantener ese poder en buen estado, ¿sí? Un ejemplo de un país es Arabia Saudita, que es una monarquía absoluta y que el poder se mantiene dentro de la familia real, que aunque hay críticas por falta de democracia, han sabido tomar o mantener la economía por sus buenas decisiones. Eso muestra que cuando se piensa a futuro se puede cuidar mejor los recursos. En cambio, hay muchos países de América Latina
como nuestro país, donde hay democracia, los presidentes solo gobiernan 4 años, como tienen poco tiempo, toman decisiones muy rápidas y muchas veces no son sostenibles. Y dado a eso, no piensan en las consecuencias que pueden tener estas malas decisiones a futuro, y eso pues afecta mucho al pueblo, pues nos afecta mucho. Por eso la escuela austríaca considera que aunque la monarquía no sea lo ideal, sí puede ofrecer una forma de gobierno más estable y responsable con el uso del poder y del dinero público. Como dice Bastian, esto también refuerza la idea que cuando el poder cambia de manera constantemente, se vuelve más fácil abusar de la ley, como pasa en nuestro país o pasa en muchos otros países, ¿sí? Que es donde entra la corrupción y el abuso del poder. Es importante también resaltar lo dicho por Sartori, que nos habla de la importancia de establecer reglas en los sistemas jurídicos. En conclusión, debo resumir que esta escuela no defiende la monarquía por tradición, sino por lo lógico de largo plazo en el manejo del Estado que puede evitar abusos y decisiones apresuradas. Muchas gracias por escucharme. Le doy paso a mi compañera Ana. Que estén muy bien. Bueno, continuando con la actividad, voy a argumentar sobre cuáles son aquellos argumentos que llevan a considerar a la Escuela Austríaca de Economía para defender la monarquía. Desde la perspectiva de la Escuela Austríaca de Economía, hay algunos autores, especialmente el señor Hans Hermann Hoppe, que ha argumentado que en ciertos aspectos la monarquía puede ser superior a la democracia. Veamos por qué. En primer lugar, hablamos de la propiedad privada del poder. Para empezar, Hoppe sostiene que un monarca ve el Estado como su propiedad privada. Al ser hereditaria la corona, el rey tiene incentivos para cuidar su territorio, sus instituciones y sus recursos, pensando en sus generaciones futuras. En cambio, en una democracia, los políticos son administradores temporales. Como su tiempo en el poder es limitado, tienden a explotar los recursos del Estado al máximo durante su mandato. Es como si alquilaran una casa, la cual no se cuida igual que cuando es de nuestra propiedad. También en las monarquías se habla de situaciones a menos corto plazo. Teniendo en cuenta esto, los monarcas tienden a planificar pensando a largo plazo. No necesitan ganar una elección cada cierto tiempo, cada 4 años, cada 2 o 3 años, ni prometer lo imposible para conseguir votos. Según Hoppe, eso reduce el populismo y el endeudamiento irresponsable que muchas veces se puede observar en las democracias. Tercero, el poder es más limitado en la práctica. Puede sonar raro o sonar contradictorio, pero Hoppe argumenta que en la práctica el poder del monarca está más limitado que el del gobernante democrático. ¿Por qué? Porque el rey no necesita complacer a grupos de presión, sindicatos, ni una mayoría electoral que lo haya ayudado a elegir. Su función está más acotada y eso paradójicamente lo hace menos intervencionista. Por otro lado, también encontramos menos conflictos sociales. La democracia genera divisiones constantes. Cada grupo social busca controlar el Estado para imponer sus agendas y sus deseos, lo que provoca una lucha que a veces resulta interminable. En cambio, una monarquía hereditaria no genera esas expectativas
Entonces, el resultado es una sociedad menos polarizada y un poco más estable. Mayor previsibilidad institucional. Un sistema monárquico suele tener una estructura jerárquica más clara y predecible. No está sujeto a los vaivenes electorales ni a cambios radicales de gobierno cada pocos años. Eso, según esta visión, crea un ambiente más seguro para intervenir, trabajar y vivir. Hobbes también hace una crítica. Dice que la democracia se basa en la redistribución forzada. Una mayoría decide qué hacer con la propiedad de todos, a menudo violando derechos individuales. Para él, esto convierte a la democracia en una forma encubierta de un saqueo que se puede considerar legalizado o legal. Finalmente, también nos recuerda que muchas libertades modernas, como el Estado de Derecho o la propiedad privada, surgieron bajo monarquías limitadas, no bajo democracias. Ejemplo de esto puede ser la Carta Magna en Inglaterra o los inicios del constitucionalismo europeo, que ocurrieron con monarcas o reyes en el poder. Estos argumentos no están exentos de que se puedan debatir o puedan ser controversiales, y figuras como Mises o Hayek defendieron formas limitadas de democracia, pero este enfoque plantea una reflexión incómoda, y es: la democracia no es siempre la garantía para una mejor libertad. Mi nombre es Lucy Tovar y me correspondió la relación que hay entre la monarquía y la propiedad privada. A continuación hablaremos sobre el tema. La relación que hay entre la monarquía y la propiedad privada es que ha evolucionado a lo largo de la historia. En la Edad Media, los monarcas otorgaban tierras a nobles en un sistema feudal. Con surgimiento de la burguesía, la acumulación de riquezas y desafíos en este orden, y los monarcas comenzaron a buscar su apoyo. Durante la monarquía absoluta, el poder del monarca se consolidó, pero esto generó tensión con la nobleza. También la Revolución Francesa condujo a monarquías constitucionales donde se reconocieron los derechos de propiedad y se limitó el poder del monarca. Muchas monarquías son constitucionales y la propiedad privada es un derecho feudal. Sin embargo, la concentración de riquezas está en manos de la élite y pueden generar desigualdad social. La percepción de la monarquía influye en lo que se aborda la propiedad privada, afectando el debate sobre la justicia social y la gestión de recursos. En conclusión, la interacción entre la monarquía y la propiedad privada refleja la evolución de la estructura de poder y las dinámicas económicas a medida de las sociedades avanzadas. Esta relación seguirá siendo relevante para el debate sobre la justicia social y el papel de las instituciones políticas. Muchas gracias.